Todo parecía una jugada más dentro de un partido intenso. Pero en cuestión de segundos, el ambiente cambió por completo. Un codazo, una decisión arbitral que dejó a todo el estadio confundido y una reacción que nadie vio venir terminaron convirtiendo una noche normal de WNBA en uno de los momentos más comentados de la temporada. Y lo más sorprendente es que la jugadora que recibió el golpe terminó siendo la que recibió el castigo. Sí, así de increíble fue lo que ocurrió. Mientras Phoenix intentaba imponer un juego cada vez más físico contra Caitlin Clark, hubo algo que no tuvieron en cuenta. Esta versión de Indiana ya no es la misma de antes. Ahora Clark tiene compañeras dispuestas a responder cuando alguien cruza la línea, y eso quedó completamente claro durante un partido lleno de tensión, polémica y emociones de principio a fin. Desde el arranque, Phoenix dejó claro cuál era su plan. Cada vez que Clark se acercaba al aro encontraba contacto. Pantallas duras, empujones y una presión constante buscaban sacarla de ritmo. Era una estrategia que ya habían utilizado anteriormente y que les había dado resultado en otras ocasiones. Durante varios minutos pareció funcionar. Indiana comenzó muy incómodo. Los tiros no entraban, el movimiento de balón desapareció y el ataque parecía completamente atascado. De hecho, si no hubiera sido por un triple de Kelsey Mitchell en los últimos segundos del primer cuarto, la ofensiva del Fever habría tenido una producción casi histórica por lo mal que estaba funcionando. Phoenix aprovechó cada error y parecía tener el control absoluto. Sin embargo, mientras la defensa rival celebraba su éxito, Clark estaba preparando la respuesta. Poco a poco comenzó a encontrar espacios. Primero con un par de penetraciones agresivas. Después con tiros desde larga distancia. Y cuando Phoenix intentó ajustar, aparecieron los pases que cambiaron todo el encuentro. La transformación fue inmediata. Lo que parecía un partido totalmente dominado por Phoenix empezó a equilibrarse. Clark tomó el control del ritmo y el Fever recuperó la confianza. Cada posesión aumentaba la energía del estadio y la diferencia comenzó a desaparecer rápidamente. Pero la historia principal todavía estaba por llegar. En el último cuarto ocurrió la jugada que encendió todas las alarmas. Durante una disputa por el balón, Alyssa Thomas y Caitlin Clark quedaron involucradas en un contacto físico. Las repeticiones mostraron claramente un codazo dirigido hacia la zona de la cabeza de Clark. Los aficionados reaccionaron de inmediato porque las imágenes parecían bastante evidentes. Entonces llegó la decisión arbitral. Y nadie podía creerla. Después de revisar la acción, los árbitros señalaron la falta contra Caitlin Clark. No contra Thomas. Contra Clark. La reacción dentro del estadio fue instantánea. Los aficionados mostraron su frustración y las jugadoras de Indiana tampoco parecían entender lo que acababa de ocurrir. Y como si eso no fuera suficiente, poco después Clark recibió una falta técnica. Por discutir. No. Por insultar. No. Por empujar a alguien. Tampoco. Según la explicación posterior, la técnica llegó por aplaudir. Esa decisión aumentó todavía más la tensión de un partido que ya estaba completamente al límite. Para muchos aficionados, la secuencia resumía perfectamente una sensación que lleva tiempo generando debate. Clark recibe contacto constante, pero las decisiones arbitrales no siempre terminan favoreciéndola. Mientras todo eso sucedía, sus compañeras observaban cada detalle. Y algunas ya habían visto suficiente. Sophie Cunningham fue una de las primeras en reaccionar cuando el juego empezó a calentarse. Cada vez que la intensidad aumentaba alrededor de Clark, Cunningham aparecía cerca de la acción. No estaba dispuesta a permitir que la situación siguiera escalando sin respuesta. Lo interesante es que esto no es algo nuevo. Desde que comparte equipo con Clark, Cunningham ha demostrado repetidamente que está dispuesta a proteger a sus compañeras cuando considera que alguien está jugando demasiado al límite. Y esa actitud volvió a aparecer en este encuentro. Cuando los empujones y las discusiones comenzaron a multiplicarse, Sophie dejó claro que Indiana no iba a quedarse mirando. Pero ella no fue la única. Mientras toda la atención estaba puesta sobre Clark y Thomas, otra jugadora estaba tomando nota de absolutamente todo. Maisa Hans Allen.
Y lo que ocurrió después terminó convirtiéndose en uno de los momentos más intensos de toda la noche. Ines Allen ya había demostrado anteriormente que no olvida este tipo de situaciones. Cuando siente que una compañera está siendo atacada de manera innecesaria, suele responder con una intensidad que cambia completamente la energía del partido. Eso fue exactamente lo que pasó aquí. La tensión siguió creciendo hasta que finalmente estalló. Hubo empujones, intercambios de palabras y una confrontación que involucró a varias jugadoras de ambos equipos. En medio del caos, Hans Allen decidió intervenir. La situación escaló rápidamente. Los árbitros repartieron sanciones y finalmente Hans Allen terminó siendo expulsada del encuentro. Pero incluso después de abandonar la cancha, el mensaje ya había quedado claro para todos. Indiana no iba a permitir que Caitlin Clark enfrentara sola ese tipo de situaciones. Y ese detalle puede ser más importante de lo que parece. Porque el baloncesto no solo se trata de talento. También se trata de confianza. Los equipos juegan de manera diferente cuando saben que sus compañeras están dispuestas a respaldarlas en los momentos difíciles. Esa sensación fue evidente durante el resto del partido. Mientras toda la polémica se desarrollaba, Clark siguió jugando. Y siguió produciendo. Lejos de distraerse, continuó encontrando compañeras abiertas, generando oportunidades y castigando los errores defensivos de Phoenix. Su conexión con Monique Billings fue especialmente importante. Durante varios tramos del encuentro ambas parecían entenderse perfectamente. Clark encontraba los espacios correctos para asistir y Billings terminaba las jugadas cerca del aro. Esa química ayudó a mantener viva la ofensiva de Indiana cuando el partido estaba más apretado. Al mismo tiempo, Casey Mitchell también aportó puntos importantes, evitando que toda la responsabilidad ofensiva recayera únicamente sobre Clark. Esa combinación terminó siendo demasiado para Phoenix. Y cuanto más avanzaba el reloj, más evidente se volvía que Indiana estaba encontrando respuestas para cada desafío. Aún así, la polémica seguía siendo imposible de ignorar. Los aficionados continuaban hablando del codazo. Seguían hablando de la técnica. Y seguían preguntándose cómo era posible que Clark hubiera terminado siendo castigada después de recibir el contacto. Tras la victoria, Clark fue muy directa cuando le preguntaron por la situación. No intentó suavizar sus palabras. Expresó claramente su frustración por haber recibido una técnica por algo tan simple como aplaudir y dejó entrever que no entendía la lógica detrás de la decisión. Sus declaraciones comenzaron a circular rápidamente entre medios y aficionados. Y eso no fue casualidad. Porque este debate ya venía creciendo desde hace tiempo y el partido simplemente añadió un nuevo capítulo a una conversación que parece estar lejos de terminar. Lo más llamativo es que Clark no habló después de una derrota. Habló después de ganar. Habló después de liderar a su equipo. Y habló después de registrar otra actuación destacada. Eso hizo que sus palabras tuvieran todavía más impacto. Al final de la noche, Indiana se quedó con la victoria, Clark volvió a producir a un nivel altísimo y Phoenix terminó marchándose con más preguntas que respuestas. Pero quizás la conclusión más importante fue otra. Durante mucho tiempo, varios equipos entraron a la cancha convencidos de que podían jugar de forma extremadamente física contra Caitlin Clark sin enfrentar consecuencias reales. La fórmula parecía simple: aumentar el contacto, empujar los límites y tratar de sacarla de ritmo. Y en más de una ocasión, parecía funcionar. Pero algo está cambiando en Indiana. Lo que vimos en este partido dejó un mensaje que fue imposible ignorar. Cuando las cosas comenzaron a calentarse y la intensidad subió de nivel, Clark no estuvo sola. Sophie Cunningham lo dejó claro desde el primer momento. Maisa Hans Allen también lo dejó claro. Y cada jugadora, entrenador y aficionado que vio este encuentro entendió exactamente lo que estaba pasando. Esta versión del Fever ya no parece dispuesta a quedarse callada cuando el juego se vuelve físico. Ya no parece un equipo que simplemente acepta los golpes y sigue adelante como si nada hubiera pasado. Ahora existe una respuesta. Ahora existe una actitud diferente. Y eso puede cambiar por completo la forma en que los rivales se enfrentan a Indiana en el futuro.
Lo más interesante es que este cambio no se trata únicamente de talento o estadísticas. Se trata de identidad. Se trata de un grupo de jugadoras que empieza a demostrar que está dispuesto a luchar unas por otras cuando la situación lo exige. Ese tipo de confianza puede transformar un vestuario y fortalecer a un equipo durante toda una temporada. Y si este partido fue una muestra de lo que viene, entonces los próximos enfrentamientos podrían ser aún más intensos. Porque las emociones entre estos equipos siguen creciendo. Porque la rivalidad sigue tomando fuerza. Y porque ahora existe una historia que ninguno de los dos lados olvidará fácilmente. La próxima vez que Phoenix e Indiana compartan la misma cancha, todas las miradas estarán puestas sobre ellas. Los aficionados recordarán el codazo. Recordarán las faltas técnicas. Recordarán las discusiones. Y también recordarán cómo reaccionaron las compañeras de Clark cuando la tensión alcanzó su punto máximo. Eso es lo que hace tan interesante el próximo capítulo de esta rivalidad. No será solo otro partido del calendario. Será una oportunidad para ver si las cuentas pendientes vuelven a aparecer. Será una oportunidad para comprobar si la intensidad vuelve a subir. Y será una oportunidad para descubrir cuál de estos equipos logra imponer su carácter cuando la presión sea más grande. Por ahora, Indiana se queda con la victoria, Clark continúa rompiendo récords y el resto de la liga ha recibido un mensaje bastante claro. Este equipo ya no parece dispuesto a retroceder cuando las cosas se complican. Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Qué te parecieron las reacciones de Sophie Cunningham y Maesha Hans-Allen durante este partido? ¿Crees que hicieron lo correcto al defender a su compañera o la situación fue demasiado lejos? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si disfrutaste este análisis, no te pierdas el próximo video porque seguiremos repasando las historias, polémicas y momentos más impactantes del baloncesto.